inversión energética importante. Luego hacer una inversión de, pues quizás ahora menos en ese sentido particular, pero por ejemplo de la lactancia durante fácilmente 2 o 3 años en algunos casos. Adicionalmente, cuida a los hijos durante muchísimo tiempo. Y podríamos discutir esto con Patricia y yo podría llegar a la conclusión de que uno continúa cuidándolos por 20, 30, 40 y 50 años en algunos casos. Entonces la inversión es bastante prolongada. En comparación, los machos de muchísimas especies, de nuevo, por ejemplo de mamíferos, es una inversión bastante baja. En algunos casos se limita a estos millones de espermatozoides de una eyaculación. Muchos machos eyaculan y se van, perdónenme la crudeza de las palabras, ¿de acuerdo? Pero a veces la crudeza es más clara y explícita que las palabras más ambiguas. Si yo les dijera que ustedes van a montar una empresa con alguien, y si les dijera, en una analogía con esto, para que me entiendan de dónde sale esa diferencia en nuestro comportamiento en muchas ocasiones, ustedes van a montar una empresa con alguien, pero que tiene 2 elementos. Uno de estos elementos es de alto costo de producción, ¿cierto? Este, de hecho, es un electrónico, es difícil de producir, se necesita un montón de condiciones para producirlo. Y otro es de bajo costo de producción. ¿Cuál de los 2 empresarios va a ser más exigente a la hora? Pero los 2 son necesarios para producir un nuevo elemento, ¿de acuerdo? ¿Cuál de los 2 gerentes va a ser más exigente en la negociación para establecer esta relación? No es difícil imaginar que aquel que produce algo mayor costo. Lo que derivó, había observado Darwin, y Robert Tillers plantea con toda claridad, es eso puede sugerirnos ideas de por qué, no solamente en los humanos, sino en una gran cantidad de especies sexuales, la inmensa mayoría, son las hembras los que son mucho más exigentes a la hora de seleccionar a sus parejas. De nuevo, puede que eso no ocurra en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos ocurre. Esos nichos de las abuelas suelen tener mucha sabiduría detrás. Quizás las abuelas no sabían por qué, eran observaciones que hacían de la naturaleza. Las abuelas solían decir que los hombres vemos un palo con faldas y nos vamos detrás, una escoba con faldas y nos vamos detrás, sugiriendo que los hombres somos poco selectivos, ¿cierto? No somos poco selectivos todo el tiempo, pero sin duda somos menos selectivos, mientras que las mujeres suelen ser mucho más selectivas en ese proceso reproductivo. Con base en esa idea de la isogamia, una serie de hipótesis se han derivado, que son hipótesis de tipo evolutivo que evaluamos hoy en día y que dan lugar a explicaciones no solamente de las diferencias entre hombres y mujeres, machos y hembras de diversas especies, sino de otras características particulares. Lo que quisiera mostrarles ahora es seleccionar unas 2 o 3 situaciones particulares en las cuales quiero mostrar que características que son o que fueron a lo largo de nuestra historia altamente adaptativas y de una gran utilidad para que nosotros nos adaptáramos al medio, continúan teniendo ese valor, pero nos ofrecen en ocasiones riesgos que nos conducen a desadaptación en algunas circunstancias. La primera de ellas es la siguiente: los humanos somos organismos que nos hemos beneficiado a lo largo de nuestra historia de una búsqueda de variedad. Recientemente, no me acuerdo de cuál de estas 2 grandes revistas, Nature o Science, una de esas 2, apareció publicado un artículo en el cual identifican un gen que es un gen de búsqueda de variedad, pero que está íntimamente correlacionada con búsqueda de variedad. Y lo que han encontrado es que ese gen es mucho más común en poblaciones fuera de África que en poblaciones dentro de África. Y el argumento de los antropólogos es sugiriendo que es el surgimiento de una población con una búsqueda de variedad lo que hizo que los humanos salieron de África hace casi un centenar de miles de años. Esa búsqueda de variedad se refleja en, por ejemplo, nuestra búsqueda de
comida. Nosotros somos forrajeadores muy diversos. Cuando vamos al supermercado o cuando vamos a un restaurante, no repetimos, de nuevo, con algunas excepciones, solemos no repetir las comidas, es decir, nos gusta la variedad de muchísimas situaciones. Si ustedes miran una gran cantidad de la industria de lo que llamamos el entretenimiento, es una industria de la variedad. Nos ofrece variedad en experiencias de diversos tipos, nos ofrecen emociones, nos ofrecen diferencias, ver algo diferente. Gastamos cantidades de dinero en turismo para ver cosas distintas, ¿de acuerdo? Y además para verlas en persona. Esa búsqueda de variedad se refleja en cosas como lo que consumimos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un stand, quizás no se vea en algunos casos, un stand con camisetas, y lo que ustedes pueden ver es una gran variedad de colores de esas camisetas. Entonces, cuando yo era niño, por ejemplo, si yo quería o mis padres mejor me iban a comprar zapatos para el colegio, había dos posibilidades. No creo que haya alguien acá más o menos de mi edad, pero dos posibilidades. Las dos posibilidades eran los zapatos Grulla y los zapatos Croy. Punto. Y pues si era como mi familia, uno me iniciaba en Grulla y lo graduaban en Croy, si se portaba bien, si se iba bien, si se iba bien en las clases, etc. Le pregunto aquí a las señoras de la primera fila, ¿cuántas variedades o pares de zapatos diferentes pueden encontrar en el almacén cualquiera o en el Conquistador? En cualquiera de los almacenes del Conquistador. Hoy en día, una cifra. Centenares. Creo que no es difícil aceptar esa cifra. Nuestra búsqueda de variedad es tremenda y el mercado se basa en satisfacer esa variedad. Quizás algunos de ustedes podrían pensar cuando yo di el ejemplo, pobrecitos, solamente tenían la posibilidad de seleccionar entre dos tipos de pares de zapatos, bajo la idea de que variedad produce felicidad, ¿verdad? Si yo les diera a escoger entre ir a un almacén con dos modelos de zapatos e ir a un almacén con 100 modelos de zapatos, ¿cuántos de ustedes escogerían ir al almacén con dos modelos de zapatos? No, ninguno. Ni una persona. Ciertamente no yo. Recuerdo que viví con eso. Entonces, queremos que haya variedad. Partimos de la idea de que esa variedad nos produce satisfacción, incluso felicidad. El argumento que quisiera mostrar acá o que quisiera defender acá es que eso no es necesariamente cierto. Si bien es cierto, variedad es algo que nosotros buscamos. Queremos poder seleccionar entre una gran cantidad de automóviles, queremos poder seleccionar entre una gran cantidad, no seleccioné los colombianos para no traer temas sensibles en política aquí, pero se traen los candidatos, los precandidatos presidenciales de Chile, están en ese proceso en este instante. Queremos que haya variedad en todo tipo de cosas. Queremos poder seleccionar a nuestras parejas de una variedad, ¿verdad? Y a veces desechamos parejas que tenían perfectamente razonables, chéveres, etcétera, que nuestras abuelas o abuelos hubieran capturado inmediatamente y nosotros decimos, ¿sabe qué? Dejemos pasar porque seguro hay otro mejor a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Como que no me gustó exactamente cómo comía, como que se pone muy bravo por tales cosas, o estoy seguro que aquí hay otro que tenga tales otras características. Barry Schwartz, un investigador norteamericano de Swarthmore College, ha mostrado que la variedad produce satisfacción hasta un cierto punto. Es decir, como acabé de hablar para el caso de distribución, cuando tenemos baja variedad, nuestra felicidad es baja, digámoslo así, nuestra satisfacción. Perdónenme que yo equipare aquí las dos cosas, no es mi intención simplificar el concepto de felicidad, pero nuestra satisfacción es baja. Sin embargo, cuando empezamos a incrementar el número de posibilidades para seleccionar, nuestra satisfacción también incrementa. Pero, en lugar de que incremente como solemos pensar nosotros, de manera lineal, lo que ocurre es que cuando incrementa esa variedad o sigue incrementando la variedad, la satisfacción tiende a decaer. Imaginen ustedes la siguiente situación. Imaginen ustedes que van al almacén
seleccionan una de esas camisetas del color que ustedes quieran y luego llegan a la casa y dicen, ¿sabe qué? El naranjita que escogí está bien, pero yo creo que el otro, un gradiente más arriba, de pronto me hubiera podido ser más satisfactorio. Y me devuelvo a luchar en un proceso de devolución o de cambio para tratar de decidir, y aun cuando lo estoy cambiando, todavía no estoy completamente deciso de que ese cambio sea el mejor. En otras palabras, cuando incrementa de una forma radical la posibilidad de selección, siempre lo que queda atrás, lo que no seleccioné, nos deja la impresión de que allá hay algo valioso que quizás no pude seleccionar. Pero con una camiseta de las circunstancias, ¿qué pasa cuando es una pareja? Estoy constantemente pensando de pronto con Ricardo, me hubiera ido mejor. Pero me casé con Ricardo y de pronto José Manuel hubiera sido apropiado. Un elemento de una tremenda importancia para nuestra supervivencia es la decisión, si me permite utilizar la expresión, de los humanos, hombres y mujeres, de hacer una especie de contrato mutuo para criar a nuestros hijos. Ese contrato mutuo se deriva del concepto de anisogamia que yo señalé previamente, pero es un contrato mutuo que está íntimamente ligado a una característica de los humanos. Dado que los humanos tuvimos que hacer una serie de cambios y de adaptaciones para que nuestros hijos pudieran prolongar su infancia durante mucho tiempo a fin de que lograran ser altamente adaptativos en un ambiente particular. Esa prolongación del cuidado de los hijos no era posible si continuaban esos hijos siendo cuidados exclusivamente por la madre. De los primates, solamente un par de especies de primates son cuidados de forma biparental. Es decir, nuestros primos más cercanos no cuidan biparentalmente a sus hijos. Los chimpancés, los machos, no les pueden contar bien con los hijos. Si cuidan a los hijos, solo lo hacen como una forma de acceder a las hembras, ¿entienden? Como un acto de conveniencia. Hay unos monos que son endémicos de Colombia, investigados por un investigador de la Universidad de Wisconsin, que tienen 2 crías cada vez, y dada la dificultad, podrán imaginar, de tener gemelos para una hembra. Esa es una de las pocas especies de primates en las cuales también hay un cuidado biparental. ¿Qué hizo que hemos logrado los humanos con un cuidado biparental? Ese cuidado biparental, como digo, es una especie de contrato. Es un contrato en el cual cada una de las personas dice: yo voy a ofrecer tal tipo de cosas, pero en contraprestación se tiene que ofrecer tal tipo de cosas. Como en cualquier contrato, los contratos no son perfectos. Como nos ocurre a todos en nuestras respectivas parejas, y uno tiende aún en relaciones de cooperación, a veces también está vinculada a relaciones de competencia. Espero que ustedes puedan identificar esta idea. Yo estoy hoy acá, parte de lo que yo les dije a Esmeralda cuando me hicieron la invitación es: me perdonan y por favor no le cuenten a mi esposa que yo estoy contando estas actividades en la conferencia. Lo que yo le dije fue: como he tenido que viajar tanto durante este año, no creo que mi familia tolere que yo esté por fuera mucho tiempo. Por tanto, por favor hagamos el viaje relativamente corto, lo más corto posible. Eso es simplemente porque yo soy un gran tipo y estoy deseoso de levantarme en la mañana a preparar desayuno para mis hijos, etc. Pues a mí me gustaría pensar que sí, pero el argumento que quisiera presentarles es: eso es el resultado de un contrato. Es un contrato que tiene origen biológico, que estoy tratando de señalar, pero es un contrato en el cual el arreglo que he hecho con mi esposa, si yo me desvío mucho del camino y me pierdo por días a la vez o por semanas a la vez, ella me llama Ronald. Si pasa lo contrario, algo similar ocurre. Entonces, es un contrato que puede ser reforzado culturalmente. Es un contrato que puede existir y variar entre parejas. Puede que no sea el mismo tipo de arreglo que tiene la siguiente pareja, lo reconozco. Pero, de nuevo, el argumento central es: ese contrato ha sido de una tremenda utilidad
para nuestra especie y ha garantizado que nuestros hijos puedan sobrevivir. Muestra de ello es que, a pesar de que hay un creciente número de familias monoparentales, solamente las familias monoparentales logran sobrevivir en países o en estados donde hay una provisión de ayuda diferente a la del padre o a la de la madre. ¿Entienden? Cuando el Estado entra con sus servicios a proveer aquello que el segundo individuo dejó de hacer, es posible que esas familias monoparentales puedan sobrevivir. Una familia monoparental en las sabanas africanas hace 60.000 años no había tenido la más mínima posibilidad de que mismo sobreviviera. ¿De acuerdo? O las posibilidades habían sido tremendamente bajas. Entonces, ese contrato es un contrato que tiene varias partes. Yo hablé ahorita de que ese contrato puede incluir qué haces tú, qué hago yo. Pero ese contrato tiene otras características. Una de ellas es una característica de tipo reproductivo, sexual. Parte de ese contrato, es una cosa más o menos universal, es una expectativa mínima de fidelidad. ¿Es violado ese contrato? Les apuesto que sí, con mucha frecuencia, más de lo que todos quisiéramos aceptar. Pero hay una expectativa al respecto. Esa expectativa es de que haya un mínimo de inversión y que esa inversión sea, ojalá, exclusiva en alguna medida. Al mismo tiempo que esto ha sido de una tremenda utilidad, nosotros tenemos características también adaptativas que buscan garantizar el cumplimiento de ese contrato. Una de las características conductuales que busca garantizar el cumplimiento de ese contrato, por ejemplo, en términos de fidelidad, es algo que, con frecuencia, de lo cual hablamos con frecuencia los psicólogos, que son los celos. Nosotros, los psicólogos, especialmente los psicólogos clínicos, tienden a ver los celos como una característica negativa, como una característica de inmadurez de los individuos de la pareja. Yo aquí voy en contracorriente, aún sabiendo que hay psicólogos clínicos en la sala, voy a sugerir no que los celos sean buenos, llegar en un minuto antes de que saltemos a ello, sino que los celos son parte de una estrategia conductual para mantener la aseguranza de que el otro está cumpliendo esa parte del contrato. ¿De acuerdo? Entonces, esa aseguranza puede tener diversas características. Los celos son un continuo. ¿Qué hace parte de ese continuo? Supongan ustedes por un instante que yo tengo acá a una pareja, ¿sí? Y que estamos más o menos en un criterio o algo así de ese orden, y que el hombre de esta pareja se fue a hablar con los amigos al otro lado del cuarto. Y mientras tanto, yo me quedo conversando con su pareja. Él nos chequea desde la lejanía, como que no quiere la cosa. ¿De acuerdo? Si él sospecha que mi conversación está más animada de lo que a él le gustaría, ¿cuál es su primera conducta? ¿Saltar de una vez con una ametralladora y llegarme a mí? Probablemente no. Lo primero que hace es disminuir la distancia entre él y su pareja. Es decir, él de casualidad viene e inicia una conversación ahora de los tres. Eso funciona la mayor parte de las veces. ¿Sí? Eso no es solamente hombres, las mujeres también hacen tal tipo de cosas. Hay un continuo, pero ese continuo puede ir escalando en agresión, por ejemplo. Y esa escalada en agresión es lo que justamente conduce de la adaptación a la desadaptación. Porque en esa escalada de agresión, ahora sí reconozco el argumento del psicólogo clínico, cuando ese reconocimiento que él hace de allá hace una interpretación de una amenaza que probablemente no existía aquí, y él salta directamente a un nivel alto de la escalada, se convierte en una conducta tremendamente desadaptativa en el siguiente sentido. Voy a señalar el caso más extremo. Si él viene, como vemos en Colombia con demasiada frecuencia, y después de que sale de acá, él sale y golpea a su esposa o inclusive la llega a asesinar, no solamente está afectándola a ella, sino está afectando inclusive su propio futuro, en términos de sus hijos, ¿me entienden? Entonces la relación adaptación-desadaptación, en lugar de como lo hemos venido tratando los psicólogos en dos extremos distintos, lo que estamos viendo es un continuo que va de la conducta adaptativa a la desadaptativa, y en ocasiones el límite es bastante pequeño entre lo uno y lo otro.
quisiera señalar lo siguiente. Ustedes pueden ver que la primera figura de arriba, pues no es difícil identificar que se trata de un hombre, de un neonazi, ¿cierto? Me gustaría pensar que lejos de